Hola familia. Muy buenas tardes familia. Sandra, ¿cómo está? Hola Miriam, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Gracias a Dios, bien. Aquí. Me De alegro. nuevo con usted, gracias. Aquí estamos de nuevo haciendo el último video del año. Así es, Sandra. En cambios de conciencia. En cambios de conciencia y teniendo conversaciones aquí entre Miriam y Sandra. Mama Star. Mamá está. La mamá de las estrellas. Ahí sí. Yo porque ya de tanto Es la que veo, costumbre, sí. exacto, sí. Pero también me gusta la mamá de las estrellas. Espiritualmente me gusta Y las que sí, sí vibraciones es. de ese nombre. Pues bueno, me gustaría comenzar compartiendo un mensaje de bienestar, de armonía, de paz para toda la humanidad, especialmente para aquellas personas que también han sido parte de escuchar nuestros videos. Así es, Sandra, especialmente en estos tiempos. Personas que me han estado siguiendo y me han estado apoyando en mi evolución espiritual, Así es. y en nuestra evolución espiritual. Y de dejarme saber que a veces el estar aquí haciendo estos videos, que ha sido una de las maneras en que estamos compartiendo esta luz y alumbrando a la conciencia de otras personas. Entonces, gracias. Gracias, primeramente, gracias Sandra por la oportunidad. Es siempre un gusto platicar con usted. Nos divertimos tanto haciendo estos videos que ustedes no saben la que pasamos, pero agradecida con usted, con sus seguidores, por apoyarnos, El deseo mutuo. por que empecemos este nuevo año bien, que haya mucha luz, mucho amor, mucha armonía. Y muchos más deseos de poder compartir también con todos ustedes y de poder hablar de temas que para ustedes son importantes. Así es. Esto es algo que Miriam y yo estábamos hablando antes de comenzar este video, que no es mala idea de podernos conectar con todas aquellas personas que tienen o una preocupación o algunas preocupaciones o están pasando por problemas que les está causando o ansiedad o intranquilidad o desasosiego. Y si desean, pueden conectarse con nosotros mediante un correo electrónico a cambiosdeconciencia@gmail.com y dejarnos saber que ustedes desean hacer un video con nosotros para poder hablar y conversar acerca de las situaciones que tú estés teniendo, en que tú estás deseando encontrar un poco más de claridad y poderlo compartir con todos nosotros. Exactamente, porque ayudarnos unos a otros. En el nuevo mundo, sí, la participación colectiva entre personas que espiritualmente sienten una afinidad va a ser fundamental, para poder crear una mejor conexión, una mejor armonía entre personas que sienten y piensan muy parecido. Así es. Y es una de las formas en que nos vamos a apoyar espiritualmente, especialmente a medida que vamos cruzando. Sí, vamos creciendo también. Sí, y vamos cruzando estas situaciones emocionales que estamos teniendo, en que a veces sentimos que estamos cruzando una tormenta emocional muy turbulenta, y a lo mejor nuestros seres queridos o familiares o amistades que hemos tenido hasta ahora no nos entienden y no nos apoyan. Entonces, encontrar ese apoyo con otras personas. Exactamente, Sandra. Así que entonces lo invitamos que por favor no tengan pena. Si ustedes quieren mantenerse incógnito y no quieren que nosotros digamos su nombre, no lo tenemos que decir, pero lo que sí podemos hacer es hacer un video en que podamos participar, exacto, si no quieren estar presentes, pero si lo quieren estar y participar de estas conversaciones entre nosotros,
sinceramente que Bienvenidos. sería algo. Y mire muy, que muy sí lindo. tenemos bastantes temas, Sandra. Sí, el pasa problema en el es de mundo cómo diario. nos podemos ajustar con el tiempo, porque en estos días feriados tú has estado Sí. bien ocupada, yo también. Pero bueno, ustedes han notado que en mi canal ahora estamos sacando un poquito más de videos en que son videos espontáneos con otras personas Así que, es. al igual que Miriam, estamos colaborando y estamos compartiendo nuestras ideas, nuestras dudas, nuestras preocupaciones. Entonces, así como estas personas o Miriam lo estamos haciendo, pues, por favor. Bienvenidos. Ujú. Así es. Así, Sandra, que nuestro tema ¿Cuál es el tema del día de hoy es ¿De qué vamos a hablar? ¿qué es la muerte espiritual? Ok, ¿qué es la muerte espiritual? Así es. Es interesante porque yo he tenido mensajes de algunas personas que me están dejando saber que están pasando por momentos difíciles emocionalmente y que están pasando por estas transformaciones tan profundas que de por sí vienen siendo muertes espirituales. Normalmente, Sandra, cuando escuchamos muertes espirituales, Sí. la asociamos con La muerte, sí. pero tiene otro significado. Y desafortunadamente es que le hemos dado ¿Nombres? tanta energía, le hemos Sí. dado una energía muy negativa, muy tabú a la muerte. Así es. Y eso nos causa miedo, nos causa el ignorar que algún día nos vamos a morir. Pensamos que es un día lejano. Así es, Sandra. A muchas veces se nos olvida que tenemos a la muerte siempre al lado. Sí. Pero bueno, esos son los estados de conciencia que normalmente hacemos. ¿Qué es una muerte espiritual? Bueno, la muerte espiritual es muy parecida a la muerte física porque habla de un cambio radical en tu forma de ver las cosas. Es como cuando tú estás mirando un paisaje y por un lado tú ves el mar, tú sabes, ves el océano, Sí. ves los árboles, pero ves el agua. Y tú dices, wow, qué lindo. Y cuando miras por otra ventana o por el otro lado, tú ves montañas y ves un paisaje muy diferente al que viste por el otro lado. Entonces, una muerte espiritual es cuando tú llegas a un entendimiento o un reconocimiento a un nivel más profundo que te hace comprender que algo o una situación que te ayuda a determinar si es hora de cambiar y de hacerlo radicalmente. ¿Y qué pasa, Sandra, con muchas veces que, aunque sabemos que ya ha llegado ese cambio, muchas veces no queremos aceptar o sabemos que tenemos que hacer un cambio, pero le damos como vueltas? Bueno, porque la tendencia es de analizar y de ver cómo es que vamos a manipular o tratar de cambiar la situación. Todo eso tiene mucho que ver con la forma que nos han adaptado a nosotros a lidiar con nuestros problemas. Y esos aprendizajes nosotros los tenemos desde que estamos pequeños. Nuestra familia, de acuerdo a sus mentalidades, nos han enseñado a que la mejor manera de nosotros de poder lidiar con un problema es de analizarlo y de buscar una solución. La tendencia no es de encontrar una solución en que tú digas, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor esta situación no me conviene, debo de seguir adelante. Hay situaciones en que nos han enseñado que la mejor forma es de que en contra de viento y marea tú tienes que seguir ahí lidiando con esa situación y resolviendo el problema aunque tú no te sientas bien, aunque vaya en contra de tu bienestar. Así es. Porque todo depende de la situación que tú tengas, que tú sientas que esto es algo que ya no te conviene y necesitas cambiar de rumbo y buscar otras opciones. Pero ¿qué pasa cuando tú estás en una relación o estás casada y te han enseñado a ti que tú te casas una vez en la vida? Así es, Sandra. Y que tú tienes que estar con esa pareja por el resto de tus días.
Y si esa pareja no es la persona ideal, entonces, ¿qué te han enseñado? Porque muchas veces, ¿verdad? Provenimos de culturas en que te dicen, en que sean las buenas y sean las malas, tú tienes que estar con esa persona debido a que por ciertas leyes espirituales o de creencias religiosas, tú tienes que estar ahí al lado de tu pareja hasta el final. Hasta que la muerte los separe. ¿Sabes? Hasta que la muerte te separe. Sí. Aunque esa persona no sea una persona buena contigo. Entonces, Que ya muchas veces las personas nada más se quedan ya por los años vividos. sí, hay personas Por el que que prefieren quedarse en un matrimonio de 50, 60 años, Sí. que no les trabaja, que viven como perro y gato, Así es. a tomar una decisión de seguir su camino, alejarse de esta persona y tratar de ir en busca de la mejoría. Entonces, por eso te digo, todo tiene mucho que ver con las tendencias de los valores y principios que a ti te han enseñado para tomar decisiones en tu vida. Y bueno, hay ciertas cosas porque a lo mejor tú cambiar de trabajo, porque tú sabes que el trabajo en que tú estás no vas a crecer, Sí. ¿verdad? O no vas a poder mejorar, te es mucho más fácil de ir en busca de otro a tener que romper con una relación de un matrimonio cuando hay hijos, debido a que te han enseñado y te han inculcado que tú tienes que estar en las buenas y en las malas con esa persona. Así es, Sandra. Es más difícil tomar una Entonces, decisión así. manteniendo eso en cuenta, es que a veces, cuando ya tú reconoces y sabes que esa relación no te conviene, continúas ahí porque hay creencias que tú has aprendido que tienen mucho que ver con las normas sociales que te fuerzan a quedarte ahí y prolongan esa situación creyendo que te va a mejorar si tú cambias y te acostumbras o te adaptas a lo que se te está pidiendo en esa relación o lo que la otra persona te está exigiendo, y que eventualmente tu situación va a mejorar y tú no tengas que hacer ese gran cambio. Entonces, a veces esas muertes espirituales, ¿verdad? Que hablan de cambio, un cambio que no solamente te exige un reconocimiento, pero al igual una finalidad para que tú puedas tener un renacimiento. Así es, Sandra. O sea que ahorita que usted está dándonos todos estos consejos, recordé cuando usted por primera vez me dijo que tú prefieres tu bienestar O tu estabilidad. o estabilidad. Y rápido uno, ser humano, dice no, la estabilidad. La estabilidad. Y cuando uno no reconoce su bienestar, es cuando creo que Bueno, porque debemos- en sí lo que nos han enseñado a creer es que nuestra estabilidad es mucho más importante que en la forma que nosotros nos estamos sintiendo en Bienestar, una sí. situación. Es como que primero tenemos que preocuparnos a quedar bien Sí. que sentirnos bien. O muchas veces, Sandra, también es la presión de la familia. Bueno, todo Que- eso entra con que- sí, porque el mundo social Sí. te lo exige, pero te lo exige mediante la familia. Exacto, sí. Porque de por sí, cuando tú llegas al momento de entrar a tu mundo privado y a tu hogar, tú no estás viviendo con todo el mundo en la sociedad, pero quien te recuerda a ti de tus responsabilidades y de las cosas que a veces tú necesitas implementar y cumplir, aunque tú no te sientas bien, son tus seres queridos y tus familiares. Así mero es. Entonces, como digo, todo depende. Ahora, ¿qué pasa? Que quien en realidad lleva las riendas de tus aprendizajes es tu espíritu, es tu alma. ¿Ok? Y aunque tú puedas tener muchos valores y principios que tus familiares te han enseñado mantener y sostener, eventualmente tu espíritu es el que determina si a ti te conviene continuar en una situación o no. Y la tendencia, especialmente para aquellas personas que siempre quieren quedar bien y cumplir con todas esas normas que han aprendido, es de manipular
o de tratar de cambiar y adaptarnos a una situación que no es sana, que no es saludable. Con la idea, nos hacemos idea de que esa situación va a mejorar y que esa persona va a cambiar. Y normalmente lo que se ve es que en vez de mejorar la situación se empeora. Así es, Sandra. Porque ahora, sin tú darte cuenta con tu actitud, lo que le estás haciendo saber a la otra persona que en la forma en que ellos se están comportando contigo es normal y es justa debido a que tú has decidido quedarte ahí aguantando y aceptando una situación que no es armónica, que no es balanceada, que no te trae bienestar. En contra de nuestro bienestar. De nuestro bienestar. Sí. Entonces aquí es donde tenemos que mantener en cuenta que por un lado tenemos el aspecto físico, las normas que hemos creado en el mundo físico para convivir el uno con el otro aquí, pero por el otro lado tenemos el lado espiritual que lo que busca es evolución. Y empezamos a crear un conflicto internamente, emocionalmente, entre lo que nuestra mente y lógica nos exige a lo que nosotros estamos sintiendo. Así es. Entonces, a veces el prolongar una situación que no es sana, ahí es donde espiritualmente empiezan esos aprendizajes que son mucho más difíciles debido a que el espíritu tuyo te está tratando de comunicar algo, te está tratando de hacer ver algo, pero tú estás enfocado en el mundo físico, tratando de implementar las normas físicas y por eso es que nuestras reglas nosotros exacto, imponiendo las sí. reglas físicas al espíritu y de ahí es que viene el sufrimiento. Exacto. Cuando hay esa pelea entre tu lógica y tu corazón, entre las normas que tú has aprendido de tus seres queridos y las normas de tu corazón, ahí es donde se crea esa división que termina por reflejarse en forma de sufrimiento. Así es, Sandra, muchas veces hacemos algo que nosotros sabemos que no nos está haciendo felices en ese momento, pero por no poner y decir, ¿sabes qué? No lo quiero, no lo voy a hacer, siento que en este momento no. Siempre tratamos de ser felices a las otras personas en contra de... Sí, porque provenimos de generaciones que la mentalidad era de, por encima de todo, tú necesitas sostener y mantener la integridad de tu matrimonio, de tu pareja, por encima de todo. Aún cuando esa persona a lo mejor no te está respetando y valorando, porque ¿qué van a decir la gente? Así es, del que dirán. El que dirán. Entonces, esa muerte que representa cambio y representa transformación, pero también representa aprendizaje, lo prolongamos, lo estiramos. Y es un proceso como cuando tú entras a un túnel largo. Lo largo que es depende de ti y en la forma que tú estás viendo las cosas. Sí, que tú estás... ¿cómo decir la palabra? En la forma en que tú has decidido reaccionar o analizar esa situación, ¿verdad? El punto de vista que tú has decidido utilizar para o quedarte ahí y prolongar esa situación o alejarte de ella. Todo depende del los puntos de vista que tú decidas utilizar. Cómo tú te sientes. Porque al final de cuentas lo que vale es cómo tú te sientes. Y a veces tenemos tantas inseguridades que no solamente proviene de esa actitud de que tienes que quedarte ahí con tu matrimonio, pero también vienen otras maneras y otros valores y principios en que nos hemos acostumbrado a lo mejor a crear una relación en que la mujer es de la casa y se debe de encargar de los hijos, del hogar, de las responsabilidades del hogar, mientras que el hombre es el que debe de salir y buscar el dinero. Exacto. Y traer el pan nuestro de cada día. Entonces, ahora hay una situación en que la mujer a lo mejor no sabe cómo valerse por sí misma para crear los medios
monetarios para poder independizarse esa persona y de independizar a su familia. Y tiene que depender del hombre porque es el que trae el dinero. Ve que en sí esta mentalidad que nosotros traemos, que proviene, tiene mucho que ver con la colonización y al igual con muchas de estas prácticas religiosas que son mucho más de estos tiempos contemporáneos, nos han creado hábitos que por un lado ha creado situaciones que a largo plazo se convierten en problemas debido a que ahora estamos con las manos atadas porque no estoy feliz en mi matrimonio, no me llevo con mi pareja, puede haber abusos verbales como físicos, pero no me creo lo suficientemente capaz de enfrentar al mundo. Y de convertirme en una persona lo suficientemente independiente para yo poderme sostener yo y sostener a los míos. Entonces me esfuerzo a quedarme en una situación, en una relación que no es saludable y lo mejor que hago es callarme la boca y aguantar. Hacerse la tonta ahí, como dicen, que nada está pasando. Exacto. Mientras que espiritualmente lo que tu espíritu te está queriendo hacer es ayudarte, ¿verdad? Porque el espíritu siempre tiene esa habilidad de darte la inspiración para que tú veas las nuevas opciones, pero si tú no has aprendido a cómo alimentar esa luz dentro de ti, esa luz se va apagando a medida que tú vas imponiendo todas esas mentalidades y esos miedos y esas limitaciones. Y estancas el fluido natural de tu energía, estancas la comunicación que tú obtienes y adquieres de tu espíritu, al igual que de tus guías espirituales, tus ancestros, debido a que ellos te están dando la información, pero tú no estás escuchándola y no la estás haciendo. Entonces el espíritu llega un momento en que se aleja. Y por eso muchas veces decimos una señal o por qué a mí, y tal vez le están dando tantas cosas enfrente que uno a veces ocupada con hacer... Bueno, porque cuando tienes tantas preocupaciones y tú te sientes desilusionada y te sientes avejada y maltratada por la actitud de una persona, tu frecuencia es tan baja por la forma en que tú te sientes que es como una estación de radio. La antena no está trabajando en la forma que te ayuda a ti a captar la información de cómo tú salirte de esa situación. Sí. Entonces es como que tú te cierras, toda tu antena para de funcionar y para de captar la información porque ahora tú estás en un estado de defenderte. Y en ese estado de defensa, ¿verdad? Hay una batalla entre los mecanismos de defensa que tu mente te está diciendo para que tú te puedas defender de tu medio ambiente y a veces a lo mejor los instintos que tú estás sintiendo que te están empujando a que tú te alejes. Y esta batalla, ¿verdad? Sí. Que surge en donde uno empieza a sentir el miedo de tomar una decisión o el miedo de creer que me lo merezco tener algo mejor, porque ahí es donde vemos cómo es que una vez que nos acoplamos y nos rendimos a una situación donde estamos siendo abusadas, la tendencia de la otra persona es de hacerte creer que tú no eres merecedora de algo mejor. Y tú te lo empiezas a creer con el tiempo. ¿Y qué pasa? Que ahora esta muerte espiritual, que debe de ser un cambio saludable, exacto, que tú disfrutes el cambio manteniendo en cuenta que bueno, ya ese tiempo se cumplió, esos aprendizajes con esa persona se cumplieron, claro. Es como que tú estás en un trabajo, llegaste a un acuerdo con tu compañero de trabajo, a trabajar en un proyecto juntos, acabaron el proyecto, se ayudaron, aprendieron y cada cual se da la mano y tú dices, coño, como me enseñaste, exacto. Sí. Ahora, esa muerte se ha prolongado, se ha convertido en una condena que tú no sabes cómo salirte de esa prisión y te estás muriendo tú debido a las frecuencias tan bajas que tú estás vibrando, pero no te estás liberando.
Porque de por sí la muerte física, en que nuestro espíritu deja el cuerpo físico, es una liberación en que entramos a planos de conciencia mucho más elevados. Sí. Desde luego que la conciencia de la persona que muere tiene que estar también consciente de que la muerte es una transición. Así es. Se cambia de un estado al otro, pero cuando hay personas que mueren creyendo que solamente lo que existe es el mundo físico y no hay mundo espiritual, el estado de conciencia de esa persona, aunque continúe existiendo, sigue vibrando frecuencias que vienen alineadas con tus ideales. Pero es algo que tú te impones. De la misma forma que tú te impones quedarte en una situación que no es sana, creyendo que no hay otras oportunidades o no sabes cómo encontrarlas. Le quería hacer una pregunta con respecto a esto, Sandra. ¿Usted cree que tal vez las personas que estén pasando por esta situación tiene que ver, en el plano espiritual, tiene que ver con otras reencarnaciones, que por eso tal vez en esta vida con la persona que están viviendo tuvieron una historia o no la terminaron de completar en otra vida y ahora la están... Sí, cómo no, sí. Desde luego que hay mucha flexibilidad con los aprendizajes que tú vas a tener ahora debido a el gran despertar. Tú puedes trascender esos aprendizajes con esas personas, aunque se haya creado una deuda en otra vida. Recuerden que el futuro y el pasado no existen. Todo este concepto de vidas anteriores y antepasadas es una de las formas que nosotros lo utilizamos para entender otros estados de conciencia. Pero todas esas encarnaciones están pasando ahora en el presente, pero en otras dimensiones. Cuando tú tienes un proyecto con otro espíritu que comenzó en otra encarnación y no lo pudiste acabar en otra encarnación, tú lo puedes acabar ahora, pero no lo tienes que hacer de la misma forma que lo hacíamos antes, que era tener que estar con esa persona o convivir con esa persona o pasar por ese aprendizaje. No, debido a que ahora, en la forma en que tus genes se están despertando a la conciencia tuya espiritual, tú tienes la habilidad y la sabiduría de atraer a alguien, pero determinar si tú quieres tener esa experiencia con esa persona o no, porque tú en tu despertar, ya hemos hecho varios videos, ¿no? 2 o 3 videos acerca de eso. En tu despertar tú puedes adquirir la conciencia que te hace comprender cosas que a lo mejor tú no habías hecho anteriormente y necesitabas a esa persona para poderlo entender. Entonces tú puedes tener un reconocimiento, una iluminación tan profunda que cuando atraes a esa persona para poder cerrar y cumplir ese proyecto, tú lo puedes hacer sin tener que pasar por todas estas altas. Exacto. Muchas de las veces que nos vemos metidos y involucrados en estas situaciones tan difíciles se debe a las cosas que nosotros nos decimos mentalmente. A veces tenemos la realidad y las pruebas y las señales delante de nosotros de las inconsistencias sentimentales que podamos tener con otra persona, pero no la queremos ver, la ignoramos, porque tenemos ideas y conceptos en nuestra mente que tiene mucho que ver con los ideales del viejo mundo, del mundo antiguo, del mundo tradicional. Está viviendo, Sandra. Exacto, y tiene mucho que ver con esta idea de la estabilidad, que la estabilidad viene por encima de la forma en que tú te sientes. Entonces, este proceso de rompimiento que estamos teniendo de esas ideas es parte de este gran despertar que tenemos que saber cómo reflexionar acerca de las costumbres ancestrales, culturales que hemos heredado. Así es. ¿Verdad? Debido a que en esa herencia hay una mezcla de cosas positivas con cosas que no lo son, cosas que nos liberan y nos traen bienestar y cosas que no. Y nuestras generaciones son los encargados de poder revisar y crear nuevos acuerdos. Así es. Sin tener que crear tanta pena ni tanto sufrimiento.
para poder llegar a entender algo. Porque eso es una de las cosas que, eso es lo que a veces más trabajo nos cuesta, es entender el aprendizaje que yo necesito entender. A veces tú le puedes dar un consejo a una persona. Así es. Alguien viene y te dice, mira, no te metas en eso porque no te conviene. Sí. Y nosotros no lo escuchamos, pero tenemos libre albedrío, escogemos lo que nosotros deseamos hacer y a veces nos metemos en la boca del lobo. Pero es la experiencia que te va a ayudar a ti finalmente a entender el por qué eso no te convenía, porque anteriormente con simples palabras no lo viste. Entonces, porque todo eso tiene todo que ver con la muerte espiritual, que habla de una finalidad, pero también habla de un reconocimiento a diferentes niveles de entendimientos en que tú logras comprender el por qué eso que tú creíste que era bueno para ti ya no lo es, porque tú has cambiado, porque tú no eres la misma persona. Exacto. Y ahí es donde viene el renacimiento, que gracias a la actitud de esa persona, porque aquí es donde a mí me costó más trabajo. Sí. Esto es lo que más me costó trabajo a mí. Sí. Y es de cómo darle el lugar a la otra persona que se está comportando en una forma cruel, o me está faltando el respeto, o no me está considerando, ¿verdad? Porque nuestra tendencia es de reaccionar y juzgar a esa persona debido a que se aventajó y nos hizo sentir mal, se comportó mal con nosotros. Sí. Y a veces es bueno recordarnos que si no es con la ayuda de esa persona, tú no puedes tener ese aprendizaje, ese reconocimiento, darte valor tú por lo que tú eres. Esa persona tuvo que torcer sus emociones y cambiar y disminuir su luz para actuar de esa forma y eventualmente ayudarte a ti a que tú entendieras la lección y pudieras liberarte. Gran enseñanza, Sandra. Entonces, eso es una de las cosas cuando tú vas evolucionando espiritualmente y vas madurando, que te das cuenta que todas aquellas personas que te han sido injustas, que tú has llamado enemigos, que han sido malos contigo y que se han comportado mal, que no tienen por qué, porque aquí yo no estoy hablando de juzgarlos. Sí, o de creer que su comportamiento ha sido el correcto. Aquí yo no estoy defendiendo la actitud de esa persona, porque podemos hacer las cosas, podemos ayudar a otras personas sin tener que ser cruel. Compasión. Pero a veces vienen siendo las actitudes que uno necesita para decir, ya está bueno ya, basta. No te lo voy a aceptar, porque en realidad a ti nadie te puede abusar a no ser que tú estés ahí para participar de esos abusos. Hay veces que yo veo situaciones de personas que han estado en un matrimonio o un compromiso por más de 7 años, en que las cosas no han cambiado. A veces llegan a los 20 años, las cosas no han cambiado, pero esa situación continúa, se está prolongando esa muerte espiritual por los ideales de las personas, en que siempre uno dice, bueno, pero... Le quería preguntar, Sandra, ¿qué pasa espiritualmente cuando, como usted bien dice, ya se queda ahí y usted sabe, y una de las dos personas está más consciente de decir, ok, ya llegó, pero... Bueno, hay un estancamiento espiritual. Hay un estancamiento en el fluido de tu energía, de tu fuerza vital. Es de ahí el por qué tú vas a ver que muchas personas terminan por enfermarse o se deprimen, o pueden empezar a crear enfermedades en ciertas partes del cuerpo, y normalmente en el área o en el órgano en que la enfermedad se desarrolla tiene mucho que ver con los procesos mentales de la persona. Todas las enfermedades que un ser humano tiene, aparte de un pequeño por ciento, científicamente esto es algo que ya se ha podido comprobar, que creo que tiene que ver con alrededor de 7 genes, nada más, provienen de situaciones sentimentales.
muy pocas tienen que ver genéticamente con enfermedades que hemos heredado de nuestra familia. Y una de las enfermedades que proviene de nuestras emociones es el cáncer. Y donde te dé el cáncer o, una vez más, el tipo de enfermedad. Yo he notado que especialmente las mujeres que tienen cáncer en el pecho, en el útero, en los ovarios, todo eso tiene que ver con complicaciones emocionales que la persona tiene acerca de su fuerza femenina divina. El problema de la próstata. Desde luego que a la misma vez tenemos que mantener en cuenta el nivel de contaminación que existe en este momento, que tampoco ayuda, y a nosotros no nos han acostumbrado a limpiar nuestro cuerpo cada cierto tiempo, entonces eso tampoco ayuda. Pero sí, las situaciones sentimentales son reflejo de ese estancamiento que hay debido a que tú tienes un espíritu que siempre está contigo y siempre está mirando por ti. A la misma vez tú tienes ancestros que están ahí caminando al lado tuyo espiritualmente, guiándote y ayudándote. Mayor parte del tiempo nosotros hemos perdido esas conexiones con nuestros ancestros. Todavía hay muchas culturas que veneran a sus ancestros y yo acabo de hacer un video acerca de esto. Pero a la misma vez habemos mucho que hemos perdido esa conexión. Y bueno, es como yo dije en ese video, tus ancestros vienen siendo tus ojos y tu protección en el mundo espiritual. Y si tú no has creado una conexión, de la misma forma que tú creas una conexión con tus amistades y con tus familias aquí en el mundo físico, pues estás desorientado en un mundo que está lleno de todo tipo de vibraciones y frecuencias, porque el mundo espiritual es infinito en frecuencias y tú estás ahí tirado en el medio del océano dando golpetazos de un lado para otro. Y le voy a decir una cosa, Sandra, yo le agradezco mucho porque esto que usted me está diciendo, que estamos platicando en este momento, ahora lo comprendo y lo entiendo. Si usted me hubiera platicado esto unos años atrás, yo le hubiera dicho, bueno, ¿y ella qué piensa? Que la enfermedad viene nada más porque sí. Pero ahora lo entiendo. Sí, yo sé que todavía hay muchas personas que tienen la mentalidad del mundo antiguo en que nos han inculcado y nos han metido en la cabeza que las enfermedades se heredan genéticamente, cuando en realidad, porque esto es algo que finalmente la física cuántica ha podido, y la epigenética, son ciencias que supuestamente son más modernas de estos tiempos, pero en realidad no lo son. Que prueban que nosotros no heredamos en sí las enfermedades mediante nuestros genes, si vienen siendo las emociones. Y tu actitud sentimental y emocional, cuando te lleva a ti por un proceso en que el fluido de tu fuerza vital se empieza a estancar, activa los genes familiares tuyos de las personas que al igual que tú se comportaron como tú, actuaron al igual que tú y no encontraron la salida, no encontraron la libertad espiritual y emocional de cómo solucionar ese problema. Ahora le iba a hacer una pregunta, Sandra, con respecto al cáncer. Y yo he visto personas que abuela, mamá, tía, primas o primos tienen la misma enfermedad. Sí. En la misma familia. Sí. Y yo a veces me pregunto también eso. Bueno, por eso es que nos confundimos, porque tu abuela, si tú normalmente, hay que ver también cómo es que tú llegaste a esa enfermedad, porque la ciencia contemporánea tiende nada más que ver a el efecto, a la situación que tú tienes ahora y tratar de curarla mirando el efecto, pero no mira qué fue lo que te llevó a ti a esa condición, la trayectoria sentimental que tú pasaste para llegar a ese punto, ¿ok? Y normalmente si tú tienes una enfermedad genética, ¿verdad? Que tú has cambiado la actitud y la configuración genética para repetir lo que tu abuela o tu bisabuela tuvo, es porque emocionalmente
tú estás pasando por las mismas situaciones que las mujeres anteriores han tenido, esas mujeres han tenido. Y es interesante cuando tú te pones a investigar para probar esto. En mi caso, en busca de más conocimiento y reconocimiento ancestral, una de las cosas que yo aprendí por parte de mi mamá es que mi bisabuela fue una madre soltera igual que yo. Mi tatarabuela fue una madre soltera igual que yo. A veces tenían hijos que ellos le daban el apellido, algo que yo estuve a punto de hacerlo, pero no lo hice porque pude llegar a un acuerdo con el padre de mi hija, la pequeña. Pero fue interesante de una vez que yo empecé a escarbar acerca de mis ancestros, cómo es que hay tantas mujeres que al igual que yo pasaron por esa situación. Entonces el trabajo que yo estoy haciendo de reconocimiento en la actualidad me está ayudando a mí a entender desde mi punto de vista el por qué yo he tenido que pasar por esas experiencias para poder llegar a la solución que no solamente va a ser para mí y para la solución y la mejoría de las generaciones futuras, pero también para curar y sanar las ancestrales. Bien interesante, Sandra. Es un trabajo, creo que en lo personal me va a encantar hacerlo, porque de verdad lo sí, quiero porque hacer, ya ahora tus generaciones futuras, es como el legado que tú estás dejando para las generaciones futuras. Sí. Normalmente nosotros nos preocupamos por las posesiones materiales. ¿Qué le podemos dar a las posesiones materiales a las generaciones futuras? Sí. Cuando en realidad lo más importante que tú le puedes dar es el regalo del bienestar y de la liberación espiritual, sin que ellos tengan que pasar por las mismas cargas sentimentales que tú has tenido que pasar, claro, sí, que tú heredaste de tus ancestros. Entonces es de cómo ver el trabajo que tú estás haciendo ahora te está ayudando a ti a crear, ¿verdad? Y activar y reconocer tu fuerza espiritual para que entonces esas generaciones futuras puedan disfrutar de lo mismo. Y ese es mi propósito para este nuevo año que vamos a empezar, Sandra. Y más que nada es la conexión, porque vivimos en un planeta en que este es el planeta de las emociones. Lo especial de este planeta es que aquí podemos sentir emociones. Y la conciencia de este planeta, cuando tú te conectas con ella, es como realmente, finalmente... Entender. No es entender, es experimentar lo que es el amor de madre. Nuestra madre tierra. Porque el amor que ella te puede ofrecer, sinceramente, es algo tan especial. Sí. Entonces, por ella es que nosotros florecemos y crecemos como un árbol frondoso. Híjole, Sandra, el tema estuvo muy intenso, muy bonito, de verdad, gracias. Antes de que, quiero aprovechar estos minutitos para darle las gracias, le deseo de todo corazón que Dios me la siga bendiciendo grandemente. Igual que ti, y igual que todos ustedes. Y a ustedes también ahí en casita, gracias por permitirnos. Y recuerden que no es nada malo tener muertes espirituales, todas las estamos teniendo. Hay unas que son más simples, otras que son más intensas, pero... te están ocurriendo para que tú reconozcas que debes de cambiar. Así es. Pues gracias, familia. Muchas gracias. Bendiciones y hasta la próxima. Así es.